por eso lo que yo hablé antes, la cuestión social, lo que se llamó la cuestión social. ¿Por qué? Porque había abusos laborales, había mucho trabajo infantil, estaba permitido eso. También hubo un problema, aparte de las malas condiciones de vida, la riqueza de este nuevo mundo industrial y de toda esta tecnología se estaba concentrando en pocos empresarios, o sea que no era una riqueza que estuviera al alcance de todos, sino que los grandes empresarios acumulaban mucha riqueza. Esto es lo que provocó la primera gran crisis económica aquí en Estados Unidos, el pánico de 1907. El pánico de 1907 es la primera Gran Depresión. Después viene la Gran Depresión, pero antes de la Gran Depresión se tiene el pánico de 1907. ¿Por qué? Porque se estaba acumulando el dinero en muy pocas manos y esto creó una especie de desconfianza en los mercados de valores, en la economía financiera, que ya empezaba Wall Street a ser uno de los mercados financieros más importantes del mundo, y se produjeron cierres de bancos, cierres de empresas importantes, gente que perdió sus ahorros. Entonces hubo lo que se llamó el pánico de 1907. Y fueron unos periodistas que le llamaron Knickerbocker. Estos periodistas fueron los que denunciaron esto, que se estaba acumulando el dinero en manos de poca gente, y estaba entrando Estados Unidos en una crisis económica, por cuenta de eso, de que el dinero se estaba acumulando en manos de muy pocos empresarios. Entonces, lo que decían ellos, la gente en esa época, es que Estados Unidos, cuando se crea, era un país de pequeños agricultores. Había grandes agricultores, en realidad. Había algunos que tenían grandes tierras, pero principalmente lo que había en Estados Unidos eran agricultores de mediana, que no tenían mucha extensión de territorio, que no tenían una producción agrícola muy grande, sino una producción de subsistencia, y pequeños empresarios, pequeños artesanos con pequeños talleres que tenían 5, 6, 10 personas trabajando en el taller. Y así es como nace Estados Unidos como país. Un país de pequeño empresario, de pequeño comerciante, de pequeño agricultor. Claro, lo que decían esta gente, esta nueva economía que nace ahora con estos grandes empresarios, está controlando al gobierno, está controlando exactamente a Estados Unidos, a lo que se fundó como Estados Unidos. Y hubo mucha problemática por eso, por esa primera crisis de 1907, que ya estaba avisando del problema del monopolio del dinero, de que el dinero se quedara en pocas manos. Bien, hay muchas crisis sociales, aparte del pánico. En Wall Street hay muchas crisis sociales, mucha gente en la calle protestando, y esto fue una tónica, esta fue más o menos la manera de vivir aquí en Estados Unidos con toda este problema social hasta entrar en la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial y ya empieza a ser un país ya conocido mundialmente y poderoso militarmente. Se hacen muchas reformas sociales en todo este tiempo. Aparece también por primera vez una clase media aquí en Estados Unidos, compuesta de pequeños comerciantes, de muchos profesionales liberales que se llaman, muchos abogados, maestros, médicos, gente que se dedicaba a un trabajo, digamos, intelectual. Aparece por primera vez en Estados Unidos ese tipo de gente, no solo los padres fundadores, ¿no? Que eran los intelectuales que inventaron este país, básicamente, Thomas Jefferson y toda esa gente. Sino ya en las ciudades pues aparece este tipo de comerciante mediano, pero que es un comerciante que tiene
bastante solvencia, que es gente que tiene cierto poder en la economía y cierto poder también en la política, como hoy en día. Bueno, pues cada uno pues tenía su manera de pensar de cómo se debía de organizar la sociedad. ¿Okay? Esto ya yo lo he explicado. El problema era que estas personas de clase media tenían miedo de que el sistema libre de empresas se perdiera. La economía, el sistema libre de mercado funciona siempre que exista realmente esa competencia entre los productores. Entonces, lo que decían esta gente, estos pequeños comerciantes y estos médicos, profesores, abogados, etcétera, de que ese sistema se estaba perdiendo, de que las grandes compañías, el pez grande se estaba comiendo al pez pequeño y que esto no era tan libre como la gente creía. Entonces, también en esa época, estos periodistas que yo mencioné antes, los del Knickerbocker, denunciaron de que había conexiones entre estos grandes empresarios y el gobierno estadounidense. O sea, que el problema ya viene de hace mucho tiempo. ¿Ok? Se hacen muchas reformas legales en esta época del principio del siglo pasado, esta época, la era del progreso. Se prohíbe el trabajo infantil, se hacen leyes para proteger a los niños, para mandar a esos niños a la escuela, se inventa la escuela pública, se hacen leyes de salud pública, se le da un cierto healthcare a gente que no tenía nada. No era muy grande el sistema de healthcare entonces, después ya se pone un poco más grande, pero ya empieza ahí el sistema de salud pública aquí en Estados Unidos. También ponen códigos de construcción, obligan a los arquitectos a que las salidas de incendios fueran una cosa primordial en el edificio. Se prohíbe el trabajo infantil, fundan la Comisión Federal del Comercio para intentar de que los grandes comerciantes no acabaran con los pequeños comerciantes. También hacen leyes que regulan la expansión del ferrocarril, ¿no? Que no, por ejemplo, pues no podía cruzar una reserva nativa, tenía que tener ya un cierto cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y también, por desgracia, en esta época, lo que se hablaba antes con Lincoln y con Douglas del darwinismo social, es una ciencia que, aunque es falsa, porque esto es falso, se utiliza mucho en esta época para intentar explicar que la pobreza que salía de este sistema era una cosa natural. ¿Me entiendes? Que si había pobres es porque esta gente no habían trabajado lo suficiente, por lo tanto estas personas eran débiles, por lo tanto, como Darwin dice que el mundo está hecho por la ley de la supervivencia, porque todo el mundo está luchando por la supervivencia, pues si los pobres se tenían que morir porque no habían ganado la batalla contra la supervivencia, pues que se tenían que morir. Pues esa es la idea del darwinismo social, ¿no? Aparte de que es una teoría racista, ¿no? Que dice que los blancos son superiores, que las personas de origen afroamericano son inferiores y que por eso eran esclavos, y todo esto está mezclado con eso, ¿no? Si tú eres pobre, pues eres pobre porque no has luchado lo suficiente y pues por la ley de Darwin pues te tienes que morir, y ya está. Eso es la mentalidad que desgraciadamente en esta época era muy famosa aquí en Estados Unidos. De hecho, la gente del Ku Klux Klan tenían unas manifestaciones enormes, y eran conocidas las manifestaciones y las demostraciones de la gente del Ku Klux Klan, que iban por ahí con mucha gente asociada a esa asociación que hoy en día está categorizada por el gobierno norteamericano como una organización terrorista, básicamente. Pero en aquella época no.
Pero no todo el mundo pensaba así. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, este primer Roosevelt que vemos aquí ya en la historia de Estados Unidos, él pensaba totalmente lo contrario. De hecho, él hizo muchas reformas sociales y dio mucho dinero a la gente pobre y apoyó mucho a la gente del trabajo. De hecho, él fundó un partido con la gente del trabajo. Él funda el Partido Progresista. Él era republicano, se enfada con el Partido Republicano, se sale del Partido Republicano y funda el Partido Progresista y gana las elecciones. Uno de los que defendían el darwinismo era este señor, Herbert Spencer, el que más escribió sobre el darwinismo social, en el que decía que los blancos eran superiores porque habían conquistado, etcétera, etcétera, etcétera. Roosevelt, este presidente primero que hubo, que aunque fue un presidente muy imperialista y sobre todo causó bastantes problemas en América del Caribe, en el Caribe causó bastantes problemas este señor, pero sí que para la población norteamericana fue un muy buen presidente. Él fundó el Partido Progresista, que duró casi 20 años, estuvo funcionando este partido. Lo fundó con la gente del trabajo, con mucha gente de las uniones de trabajadores y tuvo mucha importancia en estos primeros años del siglo pasado, del siglo XX. Ganó las elecciones, tenía mucho apoyo de la gente trabajadora, gente que luchaba por un incremento de los salarios, y bueno, en fin, se convirtió en uno de los presidentes de aquí de Estados Unidos. Fundó el Partido Progresista en 1912 y creo, no estuvo 20 años, estuvo como 10 años, estuvo funcionando este partido. 10 años. Fue presidente del gobierno, el vicepresidente fue este señor Johnson y Roosevelt hizo bastantes reformas sociales aquí. Hizo muchas reformas, sobre todo prohibió el trabajo infantil, hizo escuelas para los niños, creó esta organización del gobierno, esta oficina del gobierno para controlar el comercio un poco, y fue un partido que tuvo mucho seguimiento aquí en Estados Unidos esos años, y tenía como mascota, que ya no existe, el alce. El alce era la mascota del Partido Progresista. Así es como Estados Unidos se convierte en un país industrialmente muy importante. Ya lo próximo es la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y ya cuando termina la Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en uno de los países más poderosos militarmente. ¿Ok? En fin, esta es la historia de la revolución industrial aquí en Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los países donde más movimientos hubo a principios del siglo pasado. Muchos obreros que trabajaban aquí, que venían de fuera, de otros países, y fueron los que en realidad le dieron la presidencia al presidente Theodore Roosevelt, que la verdad hizo muchas cosas buenas para la gente del trabajo, para la gente del trabajo. En fin, hasta ahí, lo dejamos hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Esta parte de la historia es un poco más feliz que la otra, porque claro, la otra parte con la guerra esa medio bastante mal, pero esta parte sí, hombre, aquí cuando ya prohibieron el trabajo infantil, que hubo muchos niños que murieron ahí, aquí en Estados Unidos y en Europa y en muchas partes, vamos. Y desgraciadamente hoy en día también hay, porque vamos, ¿cómo se llama esta organización que es parte de Naciones Unidas? Hay una organización que se llama la Organización Internacional del Trabajo y es parte de Naciones Unidas y está aquí en New York, ahí en la calle 34 con la Primera Avenida, donde está el edificio de la ONU. Ahí hay un edificio de la ONU que se forma ahora, en esta época empieza a formarse ya la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU, pero antes de la Segunda Guerra Mundial estaba la Sociedad de Naciones. Pues esa Organización Internacional del Trabajo es una de las primeras organizaciones internacionales
pues todavía está luchando contra el trabajo infantil, o sea, porque hay países donde permiten el trabajo infantil, ¿me entiendes? Entonces, y hay niños que están trabajando en minas y hay niños que están trabajando en fábricas, ¿eh? Y después son las fábricas que le venden la ropita a marcas americanas y marcas europeas, ¿sabes? En fin, bueno, no quiero deprimir a nadie, pero bueno, gracias a Dios aquí en Estados Unidos no está permitido eso. Hasta los 16 años tú no puedes trabajar. Con menos de 16 no puedes. Bueno, ahí se queda. ¿Alguna pregunta? Ok, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntita. ¿De dónde usted es? Yo de España. Yo nací en España, hija. Yo soy del sur de España. ¿Sabe dónde está Sevilla? ¿Sabe Antonio Banderas? Antonio Lo he Banderas. escuchado Sevilla. ¿Tú sabes Antonio Banderas? El actor es Antonio Banderas. ¿Tú sabes quién es? No. Hombre, Claro, porque claro oye, que Antonio Antonio Banderas. Banderas, espérate, uno moderno, Mario Casas. Mario Casasi. O de ahí soy yo. Ok. Yo no soy como Mario Casas, pero Ok. Mario Casas te ha gustado a ti, ¿no? Mario Casas. Sí, Mario Casasi. Maestro, ¿usted va a dejar tarea? Tarea, el ensayo que tenéis ahí y la tarea que tenéis ahí del ejercicio que no habéis hecho. ¿Habéis hecho un ejercicio? Pues en casa hacéis el ejercicio que no habéis hecho y el ensayo de los abuelitos o el ensayo de la niña que juega al soccer. A mí me gustan los abuelitos, a mí me da mucha lástima. A mí también. Sí, a mí me gusta el de los abuelitos también. A mí me da mucha lástima porque yo a mi madre, vamos, se murió en mi casa, yo a mi madre y mi padre igual. Claro. Okay. Que ellos tuvieron con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a abandonarlos a ellos? Por ejemplo, esa es una manera buena de pensar. Por ejemplo. Bueno, en fin, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Ok, maestro. ¿Usted corrigió la clase de la semana pasada ya? He corregido los primeros ensayos. Los primeros ensayos que me habéis mandado, los que están en Google Classroom, sí. Tengo que buscar algunos en email porque creo que algunos me los mandaron por email. Bueno, yo lo voy a mandar ahora, maestro. Bueno, mándalo cuando pueda. Está bien, muchas gracias. Ya te sabe. Pasen buena noche. Bye. Buenas noches para todos. Ya, hasta luego. Escribí de los viejitos, que es muy bonito eso, muy bonito. Ok, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.